tarde. En principio, lo que está sucediendo con esta demanda que Odebrecht ha presentado ante el CIADI, hay además mucho ruido. Muchas portadas el día de hoy se han dedicado de lleno con puntos críticos, la gran mayoría de ellos, respecto de esta posición que ha tomado Odebrecht. ¿Cuál es el sentir que tú recoges de esta demanda que la Fiscalía sí lo mira con cierta calma y con disposición de ayudar al procurador a que ejerza una buena defensa? Buenas tardes, Julio. Sí, bueno, primero que ha sorprendido la demanda, ¿no? El viernes pasado, hace muy pocos días, en Curitiba habían nuevas declaraciones de Barata con nueva información donde estaba cooperando con la justicia peruana en los términos del acuerdo de colaboración existente con los fiscales de Perú. Entonces, ahí hay un tema de colaboración que obviamente hay intereses en juego, ¿no? Odebrecht había puesto prácticamente en jaque al Perú cuando exigió el pago de la venta de la hidroeléctrica, y eso era un monto de más de 500 millones de soles, ¿no? Supuestamente porque requería dinero para pagar a los expertos que iban a hurgar en sus servidores, ¿no? Y se les dio la plata y se supone que ahora tienen que empezar a transferir esa información que los expertos estarían haciendo, ¿no? Sí, era, digamos, un poco, ¿cómo decirlo?, en términos dramatúrgicos, el precio de la verdad. Okay. ¿No? Costaba, Perú tenía que pagar, los fiscales estaban de acuerdo, una buena parte de la opinión pública dijo, bueno, paguemos de nuestros impuestos eso para saber la verdad. O en todo caso, la verdad vale más. La verdad vale, ¿no?, más que 500, que 500 y tantos millones de soles. 500 y pico millones de soles, ¿no? Pero ahora viene otra acción de Odebrecht que tiene un común denominador con aquello, ¿no? Estamos hablando de dinero, de un monto que es bastante alto, es 1.200, es casi 0,6% del PBI peruano de un año, o el 0,5% del PBI peruano de un año. Es un monto bastante alto. Evidentemente hay un motivo aparente que es un contrato incumplido por Perú. Que es la motivación principal de su demanda, ¿no? Tendría que ser, ¿no? Pero habían términos de cooperación, de colaboración, ¿no? Entonces una demanda paralela es como meterle una puñalada a la colaboración, a la cooperación, ¿no? Más aún cuando no había de parte de Odebrecht un intento aparente de gestionar de manera directa ese perjuicio o ese supuesto perjuicio, ¿no? Pensemos que, por otro lado, de acuerdo a cómo se vean las cosas, sabemos que los temas legales siempre son extraños, raros, complicados y favorecen a quien no debe favorecer, ¿no? Pero en términos prácticos, lo que estaba ocurriendo ahí era que Perú podía haber escuchado a Odebrecht. Perú, si rompió el contrato, por otro lado, también tenía un tema de corrupción en Odebrecht evidente. Claro, ¿no? Los casos de corrupción son muy sensibles ante el CIADI, lo que podría dar lugar a que el CIADI se aparte del caso y lo deje en manos de la justicia peruana, ¿no? Sí, que esa es una posibilidad, ya hay antecedentes en ese sentido. Es decir, sin embargo, lo que llama la atención es, por ejemplo, algunos actores, fiscales supremos de la Fiscalía, han ido a señalar que eso se veía venir y que eso era como consecuencia de una mala negociación de la colaboración eficaz de este acuerdo que existe entre Odebrecht y el equipo especial Lavallato. Y por otro lado, el equipo de fiscales, el mismo fiscal Rafael Vela, por ejemplo, está a disposición de dar todos los elementos que, desde su punto de vista, ayudarían a revertir esta demanda, a ganar al Perú esta demanda. Es decir, dentro de la misma institución de la Fiscalía hay nuevamente esta polarización que sentíamos que se había detenido, ¿no? Claro, hay un tema muy politizado que viene de atrás y creo que es más complejo de lo que se ve aparentemente, ¿no? En este caso había también un tema, era que Odebrecht estaba un poco esperando, haciendo tiempo para que llegado ese momento, de alguna manera ponga nuevamente a Perú contra las cuerdas, porque si bien es cierto, ha ido por un camino judicial multilateral, de arbitraje, o justicia privada internacional, si se quiere, no buscó un acercamiento directo con el país, ¿no? Entonces, allí ha habido algo indebido, pero ¿qué pasa? Perú no se preocupó mucho, y ese es el tema que se critica ahora, en poner el asunto del gasoducto en los acuerdos de colaboración, ¿no? Y que eso es lo que se critica, lo que tú mencionas, ¿no? Y que eso es lo que se está guardando Odebrecht para este momento, ¿no? Pero las circunstancias y el momento en que lo hace. Ahora, por otro lado, el CIADI no creo que fácilmente acoja esta iniciativa.
hoy he escuchado algunos puntos de vista un poquito ingenuos. No creo que Odebrecht retire la demanda, porque si ya dio el paso es que lo pensaron muy bien todos sus abogados y tienen cierta seguridad. Y por otro lado, tendrán lobbies, contactos, sabe Dios que tendrá, conociendo cómo es cómo operaban. Ya podemos imaginar qué más puede haber detrás que no vemos, que no Pero sin duda tomar una decisión de esa naturaleza ha debido tener un análisis de costo-beneficio, un análisis, digamos, un análisis de riesgo previo, ¿no? Ha desafiado al Perú, ha sabido que esto iba a entrar muy fuerte en la agenda pública, ha reavivado el tema de la politización en la Fiscalía, que es muy evidente, y finalmente yo creo que podría poner nuevamente en riesgo los acuerdos de cooperación con la Fiscalía de Perú. O podría ser también una oportunidad para que desde la Fiscalía se tomen medidas mucho más estrictas, más severas contra Odebrecht, porque como que se sintiera que les han permitido mucho a cambio de la información. Claro, por eso Vela hoy día ha sido muy firme, se ha desmarcado muy a prisa, ¿no? Porque, claro, hay quienes cuestionaban a la Fiscalía que haya presionado para el pago de esos 516 millones de soles, ¿de acuerdo? Entonces, ya otra vez ya no cabía esto. Esto es el escenario, en tanto, respecto del caso Odebrecht, que ha golpeado tanto al mismo sistema de justicia y también a la clase política en nuestro país y a los partidos políticos. Sin embargo, nueve partidos políticos empiezan a tener un protagonismo singular. Tras estas reuniones, 6 de estas agrupaciones políticas se han reunido con el presidente de la República con sus diferentes puntos de vista, pero pareciera que hay más coincidencias que confrontaciones en todo caso. Una disposición de tratar de hacer las cosas, digamos, llevaderas en lo que quedaría de este gobierno. ¿Cuál sería, desde tu punto de vista, el resultado de esta convocatoria que en algún momento se decía es muy pronto, pero ya el presidente del Consejo de Ministros ha dicho no, es que los plazos se nos acortan y teníamos que dar un paso adelantado para acortar brechas, acortar distancias? A ver, se ha seguido una práctica muy usual en el Perú cuando hay diálogo político. Claro, lo regular es cuando hay crisis política muy fuerte en periodos de gobierno, entonces eso pone en jaque al premier y ahí viene el diálogo, ¿no? Y el presidente convoca a los líderes de los distintos partidos, dialogan. Pero ¿cuál es la constante con lo de hoy, que es con nuevas bancadas, con nuevos representantes? La constante está en que no hay una agenda, no hay nada firmado al final, y lo que hay es las ganas de dialogar por un lado, aparentes, y por otro lado la foto con una sonrisa al final de cada diálogo y todo el mundo haciendo saluditos, ¿no? Pero por otro lado sí es bueno que el gobierno convoque a diálogo. Creo que el diálogo no debe ser petardeado. Y debería ser una constante, ¿no? Sí. El diálogo siempre y este va a ser diálogo bueno. Público se ve bien, ¿no? Público, abierto, creo que se ve bien. Es bueno. Ahora, y es bueno también porque venimos de un periodo de mucha fricción entre Ejecutivo y Legislativo, que terminó como una guerra mundial, poniéndolos en veredas enfrentadas. Sí, y con la disolución del Congreso y también con un costo para el país, ¿no? Porque nos ha distraído mucho en una agenda de desarrollo de otro tipo de temas. Ahora, en medio de estas reuniones hay personajes que han tomado singular protagonismo y un protagonismo que probablemente continúe durante el proceso de elección de quienes serán los responsables de dirigir ahora el Parlamento. Nosotros hemos preparado algunas imágenes, hay algunas voces, el comercio también ha tomado en consideración a quienes podrían ser los que dirijan, los que lideren de alguna manera el ejercicio parlamentario. No sé si tenemos algunos gráficos. Yo quisiera recoger tu punto de vista. ¿Quiénes consideras que podrían asumir esa responsabilidad? No necesariamente presidiendo la mesa, pero de repente los más experimentados o a los que se les note con una mayor actuación en el Congreso. Sí, yo creo que por función lo diría, ¿no? A ver, el nuevo presidente del Congreso va a tener un rol muy protagónico definitivamente. Luego, bueno, Daniel Rossi definitivamente, así no preside ninguna comisión, no integra ninguna comisión, así esté en el último de los escaños, va a ser noticia. Va a ser protagónico, ¿no? Y va a ser desafiante, va a responder mucho a su estilo. Y además un elemento adicional, yo le saco muchas ganas de la candidatura para abril del 2021, ¿no? Entonces él va a usar su función en el Congreso como plataforma de campaña para el 2021. No tengo la menor duda si va a ser. Estamos hablando de incluso una persona que tiene más de 500.000 de votos, es decir, ha logrado conectar a pesar de una serie de procesos legales que han estado en su contra, de algunas críticas en su desempeño en una municipalidad. Sin embargo, los votos lo respaldan, ¿no? Sí, es el candidato más votado en todo el país, ¿no? Entonces, lo que la Junta de Instalación en el Parlamento probablemente va a estar presidida por él también. Sí, y eso también ha llevado a un enfrentamiento interno
en Podemos, ¿no? Porque él ya ha dicho claramente que él va a presidir, él va a dirigir a esos congresistas porque él los ha puesto ahí gracias a sus votos. Ha sido bastante, categórico, claro, ¿no? poco ortodoxo. Y por ahí le han respondido diciendo, sí, pero usted es un invitado. Es invitado, ¿no? Y por otro lado, también entiendo que en abril se reabre el juicio por el tema del periodista Bustíos. Entonces ahí también lo van a poner en jaque y la cosa no... Y pareciera que él se ha adelantado, porque dijo, yo sí me voy a presentar el 23, 24 de abril, creo que es la citación, exacto, va a estar ahí, no va a hacer uso de su, digamos, de la inmunidad parlamentaria de la que goza, y no, esa es un poco su posición. Ahora, aquí tenemos otra persona que también tiene, digamos, singular protagonismo, un tanto por la experiencia, ¿no? Que tiene como un ex parlamentario además, Manuel Merino de Lama. 5.000 votos nada más lo llevan dentro de Acción Popular, el partido más votado, a ser también otro protagonista. ¿Lo ves con un perfil adecuado como para...? Tiene pocos votos, pero Tumbes es una circunscripción electoral muy pequeña, ¿no? Tumbes hay 100.000, 120.000 votantes en toda la región, es bastante pequeña. Entonces esos 5.000 es algo apreciable, digamos, ¿no? Él tiene mucho prestigio, la gente habla muy bien de él, consideran que sabe de política, que tiene experiencia política. Escucho muchos comentarios favorables a su gestión, que va a tener un rol protagónico, evidentemente, va a ser una de las nuevas figuras, no tengo duda. Su protagonismo enfrentando la corrupción terrible que hay en Tumbes, la inseguridad ciudadana que hay en Tumbes, y él haciendo lo necesario para tratar de conseguir los recursos necesarios para que la policía, la fiscalía intervengan, ha ayudado mucho también a esa imagen que tú señalas. Sí, Tumbes ha sido una de las regiones más mafiosas en la política, ¿no? Ahí estuvo Viñas, que fue un fascineroso espectacular, que huyó del Perú y que incluso creo que quiso dejar a la hija de candidata para seguir con sus fechorías, ¿no? Y que terminó en la cárcel, lo agarraron en Ecuador. Sí, Tumbes es un lugar donde piden cupos para poder circular. Tumbes es un imperio de la mafia tremendo, ¿no? Si él se ha enfrentado a eso, tiene liderazgo, creo que va a cumplir un rol importante. Ahora, una tercera persona voceada, en este caso es una mujer, la mostramos a continuación. Ahí la vemos a Mónica Saavedra Ocharán, también de Acción Popular. Ella sí tiene casi 8 veces más votos que el caso del congresista Merino. No tiene experiencia parlamentaria, pero sin embargo... Ella es muy desconocida, ¿no? Digamos, ganó las primarias en AP. Tiene esa cantidad de votos porque está con el número 1, ¿no? Y hay un voto inercial. Tú marcas un símbolo y así luego no le tienes pongas un el candidato. Número, va quilatando también. Sí, ¿no? pones el 1. Se ha favorecido mucho con ese 1. No quiero desmerecer para nada sus atributos, sus cualidades. Estoy seguro que hará un buen papel, pero digamos que esa votación creo que es más por las circunstancias que por un reconocimiento. Ella es una desconocida prácticamente en política. Y eso no habla mal, al contrario, el país exige un cambio, una renovación, y ella ahora tiene una oportunidad de tener un rol que podría importante. Convertirse en su ventaja frente a dos personajes políticos que ya tienen un reconocimiento como tal, ¿no? Sí. El país requiere renovación del liderazgo, en todo, no solo en la política, en el sector empresarial, en la dirigencia deportiva. Por donde vayas, el país requiere una renovación. Entonces, en política, esta demanda es clamorosa, es muy fuerte, ¿no? Entonces, ahora hay una oportunidad espectacular, estupenda para nuevos líderes que esperamos que asuman bien su responsabilidad, que no se dejen seducir por la vanidad, por el apetito del poder y por la corrupción, y que ejerzan su liderazgo bien hecho. Tenemos en imágenes a Gino Costa también, a Belaunde también. Entonces hay una serie de otros líderes que han logrado, digamos, recuperar cierta acogida, ¿no? Con cierta identificación. Y de Belaunde han tenido bastante votación, está entre los 5 más votados en todo el país, también tiene bastante votación. Tiene un común denominador, digamos, a una izquierda no radical tampoco, no es la izquierda tipo... UPP o la izquierda de Gregorio Santos, esa izquierda más fuerte, ¿no? Y tienen una agenda de mucho más reivindicaciones, clara, ¿no? Sí, que van a trabajar en eso. Creo que tienen bastante prestigio. Digamos, de los que ya estaban, yo los consideraría entre los más frescos, ¿no? Los que tienen menos desgaste. A pesar de que ha sido elegido recién en este Parlamento, por ejemplo, ¿no? En el Parlamento de este gobierno, digamos, ¿no? Sí, y que continuaría, sería uno de los pocos que, bueno, serían los dos que continuarían en ese sentido. Dos de los pocos que ¿no? continúan, sí, habría que ser la lista de los que continúan, no lo he visto todavía. Ahora, en tanto a las propuestas, nos queda claro que, por ejemplo, Daniel Urresti, pues el tema de la seguridad ciudadana seguirá siendo su acción,
¿no? Su va a hacer su campaña para el 2021. Ahí claro, entra la seguridad ciudadana y algo más entrará. Y su particular forma de ser, ¿no? Sí, La de comunicar, que ¿no? suele Él es un tener. showman, él sabe Sí. muy bien que lo es. Sin embargo, en el desarrollo de estas reuniones de los partidos políticos han, digamos, salido a la luz determinadas propuestas por las diferentes agrupaciones políticas. Hemos recogido este cuadro en donde de alguna manera se toman en consideración tres columnas principales. Eliminar la inmunidad. Ahí están los partidos que han estado de acuerdo, algunos que no se han pronunciado al respecto, la reforma política y la reforma judicial. ¿Qué opinión te merece, digamos, estos tres ejes principales? No necesariamente podríamos decir que se ocuparán a los tres, porque probablemente surjan otros nuevos, pero no se ha abierto a una posición mucho más clara, específica, como para poder decir, ellos sí, bueno, con excepción del FREPAP, que sí tiene una marcada orientación entre lo religioso y también la agricultura, ¿no? La agricultura familiar, pero después... Es bien interesante el cuadro. Lo primero que yo veo y me llama la atención es la coincidencia. Hay solamente dos partidos de los que están mencionados ahí que coinciden en los tres puntos. APP y el Partido Morado. Mira cómo dos partidos tan distintos, un partido neopopulista, un partido populista como APP y el Partido Morado, un partido más de centro, con otro tipo de propuesta, coinciden en que están de acuerdo, ¿no? Lo cual te dice que los temas de agenda no necesariamente son temas ideológicos. Ese cuadro lo dice clarísimo, Con ¿no? claridad, efectivamente. Ahora, si entramos a cada tema, a ver, la inmunidad, yo creo que ahí se ha hecho mucha demagogia. Estamos en contra de la impunidad, estamos en contra de la corrupción, pero no podemos destruir la inmunidad totalmente. Eso sería un peligro. Te pongo un ejemplo, Julio. Tú eres candidato, te eligen mañana. Pasado mañana sale la señorita que está en la otra oficina y te acusa de acoso. Y te hace una querella. Y listo. No hay inmunidad. Y a enfrentar el proceso. Y anda a defenderte y la Comisión Constitucional te dirá, señor, vaya a defenderse. No puede ser. Hay algo que te tiene que proteger. La política es muy sucia. Y así como esa te van a hacer un montón de demandas. Va a salir por ahí alguien que va a decir que un niño que es tu hijo. Te van a acusar de todo. Y sabemos que es así. Probablemente algunas acusaciones son ciertas, no lo sabemos, hasta que la justicia diga y sentencia. Y que además la justicia se toma mucho tiempo para decir si es cierto o no. Ya será para el próximo periodo, para el 2021, para el 2026 ya estará sentenciando la justicia. O liberando a uno de una acusación de esa naturaleza, pero entre tanto... Ese es el sentido de la inmunidad, creo. Claro, hay inmunidad de varios tipos, etcétera. Ya, eso se puede complicar un poco, ¿no? Pero no tiene que haber impunidad. Que al final de cuentas el problema de enfrentar la justicia, porque un poco se suele decir es que los políticos que tenemos, bueno, en realidad la gran mayoría de políticos, de principales políticos, están enfrentando a la justicia con gravísimas acusaciones. Claro. Eso no significa que el Parlamento, porque por ahora es su competencia, no sabemos si eso cambiará más adelante, le dé luz verde a la Fiscalía para que haga las investigaciones cuando hayan los argumentos suficientes. Tenemos muchos mecanismos políticos como Comisión de Constitución, comisiones investigadoras, Comisión de Ética. Tenemos mecanismos administrativos como la Contraloría, el MEF, que para asignar recursos tiene que filtrarlos, etcétera. Tenemos mecanismos punitivos, de control, judiciales, Fiscalía, Poder Judicial, mecanismos fácticos, la prensa, las redes sociales. Entonces, hay muchos mecanismos que hay que activarlos contra la corrupción, ¿no? Pero no digo que tiene que haber una inmunidad total, tiene que ser muy selectiva, tiene que contemplar ciertos casos. Hay casos en que se levanta la inmunidad, pero ahí viene el problema del famoso blindaje. Probablemente lo que quiere la ciudadanía no es tanto ver si tienen o no inmunidad, sino que en realidad el Congreso haga lo suyo cuando se trata de investigar a una persona que evidentemente está en actos de corrupción, que luchemos, que se elimine el blindaje, digamos. Exactamente. Yo creo que lo que no se quiere es el blindaje, se ha confundido, creo que has dado en el clavo ahí, ¿no? Porque lo otro es la ingobernabilidad total. Toda autoridad se va a tener que dedicar solo a defenderse de un montón de acusaciones falsas. Obviamente no me interesa defender a los corruptos ni nada, todo lo contrario, ¿no? Pero sí hay que verlo con responsabilidad, ¿no? Y creo que como todo el mundo está en contra de la inmunidad, entonces ya se ha hecho un cargamontón con ese tema, entonces quieren sacarla así. Y si la sacan al 100%, por decirlo de alguna manera, va a ser tremendo para la gobernabilidad y para que el país siga adelante. Ahora, hay dos ejes importantes también que tomar en cuenta. Uno tiene que ver
con la reforma política. Y entiendo que dentro de esta reforma política podríamos entender las reformas en los procesos electorales que a ver si llegamos para que sean válidas para las elecciones del 2021. ¿Habrá consensos ahí? Porque ahí sí entran a tallar los intereses directos de los protagonistas en la política. Eso va a ser bien difícil porque las elecciones siempre son en la segunda semana de abril, el segundo domingo, entonces no sé qué cae, 10, 11 de abril, va a haber elecciones el próximo año, entonces habría tiempo hasta el 10, 11 de abril de este año, a menos que haya un cambio constitucional que recorte ese plazo, lo cual si tienen ganas de hacerlo, no se descartaría, ¿no? Pero ahora, mientras tenemos el resultado oficial, le entregan las credenciales y viene la investidura de los nuevos representantes, ya estamos en marzo, entonces no van a tener ni un mes para eso. Y están en otra onda, o sea, están en otra. Sí, pues. Muchos creo que ni siquiera se han enterado que son congresistas del Perú. Alguien se lo tiene que decir. Y además hay que capacitarlos y hay que decirles cuál es el rol y cómo funciona el sistema parlamentario, por lo menos para que puedan canalizar cualquier intención, ¿no? Entonces, con ese nivel de desinformación, mira, yo veo con toda franqueza, hay muchos que están perdidos en el espacio. O sea, lo que han ¿Cómo dicho, van a poder hacer esas porque reformas? tenemos acá 5 agrupaciones políticas que se han pronunciado a favor de una reforma política, bueno, Fuerza Popular, orientada hacia un abierto debate, y no se ha pronunciado en el caso de Podemos Perú, pero podríamos decir que esto podría caer simplemente en un discurso y será poco lo que se haga. Y no sé si se pongan de acuerdo, ahí falta en el cuadro Unión por el Perú, UPP, y falta el Pescadito también, creo. No, también. No ha participado en las reuniones. El PAP, ¿no? Sí. Entonces, y ahí hay una buena cantidad de congresistas. Ahora, bueno, esperemos que las cosas caminen. Va a ser mucho el rol de quienes ejerzan el liderazgo en Acción Popular, en los principales partidos, para poder hacer que ese tema camine, ¿no?